Conductores de su bus del Transantiago paralizaron la mañana de ayer, hecho que afectó a los usuarios de los recorridos 200 y de la zona G en particular. Durante esta jornada tendrán una reunión con el ministro de Transporte para dar a conocer sus exigencias. Y queremos conocer precisamente cuáles son esas peticiones, ese petitorio, en un momento bien crítico para la empresa. Para eso nos acompaña en el estudio de Mañana en Directo el vocero de trabajadores de Subus, Boris Guerrero. Gracias por estar con nosotros, Boris. Bienvenido. Gracias a ti por el espacio. Señor Guerrero, para que la gente pueda entender, esto ayer generó algo de molestia en los usuarios, entendiblemente, pero nos gustaría saber cuáles son las razones detrás de la movilización de ustedes en un momento, como decíamos, complejo para Subus, que está muy cerca de la quiebra. Mira, precisamente para contextualizar el escenario, de conocimiento público de que Subus se solicitó por vía tribunales acogerse a una ley que es la que antiguamente se conocía como ley de quiebra, claro, en la cual va a reorganizar todos sus activos para proponerle una oferta a sus acreedores. En ese escenario, lamentablemente, existe la posibilidad cierta de no llegar a acuerdo, el tribunal está obligado a liquidar la empresa. Claro. Y al liquidar la empresa, automáticamente, por ley, todos los trabajadores de la empresa Subus, estamos hablando de alrededor de 6.000 trabajadores, debieron ser finiquitados. Ante esa situación, para nosotros estaba claro el procedimiento que debiera seguir, pero lamentablemente aquí se contraponen dos leyes. Hay una ley de transporte que fue modificada en noviembre del año pasado, en la cual le da facultad a una persona natural que es designada por el ministro de Transporte y que se llama administrador provisional, que el que debiera tomar la administración de la empresa si hipotéticamente esta cayera en quiebra. Aquí si se determina la quiebra de Subus, no es que se le vaya a entregar la empresa a otro operador del Transantiago, claro, sino que la toma parcialmente, provisionalmente este administrador. Por lo tanto, lo que nosotros estamos pidiendo que se clarifiquen dos situaciones puntuales desde el momento que se presentó esta solicitud en el tribunal, que fue el 10 de junio. No hemos contactado con la autoridad que nos clarifique dos puntos sustanciales. Uno, cómo se genera este choque de dos leyes, que nos interpreten qué iba a pasar con nuestros finiquitos. ¿Cuál es la que prevalece eso respecto a la otra? Y el otro tema es qué va a pasar con la continuidad de los trabajadores, en el sentido de que el ministro de Transporte ha dicho en reiteradas ocasiones, públicamente, que tanto los usuarios como los trabajadores debieron estar tranquilos porque él asegura la continuidad. Claro, se entiende considerando la sensibilidad de la empresa, digamos, y del área en la que opera la empresa. O sea, sacar a un operador del Transantiago con todo lo que eso significa no tiene un impacto en la vida diaria de la gente, los santiaguinos, enorme. Correctamente, porque el universo de los usuarios que la empresa Subus traslada diariamente bordea alrededor de los 800.000 usuarios. Sí. Entonces, en función de eso, ¿qué es lo que le hemos pedido a la autoridad? De que clarifique, porque se generó a raíz de estas peticiones una mesa técnica en la cual están representados los dos ministerios por sus asesores, el señor Vicente Pinto del ministro de Transporte y la señora Claudia Donaire por la señora Rincón, pero adicionalmente participa en esta mesa el director de Trabajo, don Cristian Meli, y el director de Transporte Público, don Guillermo Muñoz. Por lo tanto, a nuestro juicio, estaban las personas encargadas de darnos respuesta técnica y jurídica de cómo se iba a interpretar este choque de leyes. ¿Y no hubo respuesta? No, hubo una oferta verbal en la primera sesión. Ya hoy día nos reunimos por cuarta vez en esta mesa. En la primera mesa surge de parte de ellos la resolución a nuestra inquietud. ¿Y cuál es la propuesta que ellos hacen? Se dice que como el administrador provisional va a tomar la empresa hipotéticamente sin ninguna deuda, porque todas las deudas quedan pendientes para que el liquidador... Para la liquidación. Por lo tanto, el administrador provisional toma sin ninguna deuda, la empresa Subus y la administra sin ninguna deuda. Por lo tanto, ahí va a haber un flujo de caja y en 2 meses debieran estarse pagando los finiquitos. ¿Por qué los finiquitos? Porque por esta otra ley están obligados a finiquitar. ¿Pero los recontratarían a ustedes? Y esa es la otra oferta, que como es una persona designada por el Ministerio de Transporte, ellos se comprometen que este administrador provisional, para darle continuidad a la empresa, recontrataría a la totalidad de los 6.000 trabajadores. ¿Y por qué? Por una situación muy simple. Porque del momento que pasa el administrador provisional, Subus no va a ser entregada nada y tampoco se le van a quitar servicios. Por lo tanto, debiera seguir operando y a nuestro juicio y a juicio de la mesa, debiera ser necesaria la misma dotación de personal. Ahora, acá hay dos temas, Boris. Por un lado, el gobierno también ha dicho que este es un problema de privados. ¿Qué rol le cabe ahí al gobierno si es que efectivamente eso es así, si es que efectivamente esto es un problema de particulares? No, yo comparto en parte lo que dice la autoridad en el sentido que es un problema entre privados, pero el problema entre privados es la empresa con sus acreedores. Ahí yo entiendo que es un tema privado. Sí. Pero cuando se hace una modificación a una ley
en la cual no se dimensiona que va a impactar directamente a los trabajadores y no se toman los resguardos de cómo se van a garantizar los derechos de los trabajadores, yo creo que ahí ya no es un problema entre privados, porque lo que está gatillando la problemática con los trabajadores no lo está generando la empresa Subur. ¿No? Lo que nosotros estamos diciendo, que con esta modificación de la ley, en el estricto rigor, como decimos los chilenos, estamos quedando en tierra de nadie. Y lo que le hemos pedido a la autoridad... Pero es que no quedan en tierra de nadie, sino que sencillamente más bien, complejamente, ustedes son las víctimas, en definitiva, de una empresa mal gestionada. No, sí. Aquí yo no voy a entrar en la polémica si la empresa gestiona bien o gestiona mal. Lo que mi rol de dirigente sindical es resguardar los derechos de los trabajadores. Y por lo tanto, nosotros, ¿qué le hemos pedido a la autoridad? Que clarifique, porque ellos la respuesta que nos han entregado, ellos dicen, se van a tomar todas las medidas administrativas y legales para resguardar los derechos de los trabajadores. Entonces nosotros le hemos pedido a la autoridad que precise cuáles son las medidas administrativas y cuáles son las medidas legales. Y que quede por escrito. Y que quede por escrito. ¿Por qué tiene que quedar por escrito? Porque la ciudadanía tiene que tomar conocimiento de que esta no es la primera empresa que está en una posibilidad de quiebra. Ya han habido 4 empresas del Transantiago que han quebrado y en esa oportunidad los gobiernos de turno, en este caso la presidenta Bachelet en su primer mandato y el presidente Piñera, ellos también salieron diciendo público lo mismo que nos están diciendo a nosotros. No se preocupen los trabajadores porque los derechos van a ser resguardados, pero ¿y qué pasó al final? Al momento esos trabajadores quedaron desprotegidos. No se les reconocieron sus condiciones laborales, debieron llegar a aceptar en las condiciones que colocaba el nuevo operador, e incluso tenemos conocimiento de que hay trabajadores que ni siquiera todavía se les han pagado los finiquitos. Entonces, en función de la historia, de cómo ha operado esta situación, nosotros le hemos dicho a la autoridad, sabe que necesitamos que usted efectivamente tenga un resguardo para los trabajadores para que no se vuelva a repetir. Sí. Y adicionalmente, también lo hemos planteado en la mesa, que estamos hartos, y yo creo que no solamente en este punto, de las improvisaciones de la autoridad en el sentido de enfrentar cualquier medida, pero ya cuando tiene el problema encima. La autoridad, lamentablemente, y todos estos gobiernos, la única forma de sensibilizarlos cuando se genera el problema. Era voz populi que toda la ciudadanía tiene un rechazo a la AFP, pero fue necesario hacer una movilización masiva para que efectivamente el tema se coloque acá. En el tema de Subú, esto nosotros lo venimos planteando hace más de un mes. Tuvo que generarse la situación del día de ayer para que efectivamente volvamos a poner el tema en el tapete y la ciudadanía trate de entender la problemática de lo que está pasando en Subú. Nosotros le hemos dicho, disculpa, nosotros le hemos dicho a la autoridad que lo que está pasando en Subú solamente es una punta de un iceberg. ¿Por qué? Porque detrás de nosotros vienen 2 empresas que van a ser enfrentadas a una situación parecida. ¿Cuáles? Alsace y Express. Ellos van a estar también en un proceso complejo. Y lo que le hemos pedido a la autoridad, que lo que estamos pasando sea un periodo de aprendizaje en la cual se dejen delinear las acciones y tanto la ciudadanía como los trabajadores tengamos claro cómo debiera operar si una empresa hipotéticamente se generara una situación similar a la de nosotros. Boris, ¿qué pasa si el gobierno no está en condiciones o decide sencillamente no firmar esto por escrito y dejar establecidas esas condiciones para los trabajadores de SUBUS? Mira, yo creo que sería una manifestación de tosudez de parte del ministro. ¿Y por qué te digo esto? Porque la propuesta, que lo que yo te hago mención, que esto de que la recontratación de la totalidad de los trabajadores y que los finiquitos se paguen en 2 meses, esto sale de ellos. No es una propuesta que llevamos los trabajadores. Y esto se ha replicado en las 3 mesas anteriores. Entonces, cuando nosotros necesitamos formalizar un documento, ellos nos enviaron un borrador el día de viernes. Y en el borrador prácticamente no se recogía, pero nada de lo que se había planteado en la mesa. Y producto de eso, se comunicó telefónicamente al señor Vicente Pinto y ellos sabían con antelación, y ojo, ellos sabían con antelación de que la medida de movilización nosotros la habíamos tomado hace 2 semanas atrás. Sí. Lo que pasa es que nosotros seguimos dilatando a la espera de efectivamente formalizar ese documento porque nosotros queremos creer que existe una buena voluntad de parte de la mesa, que hay una buena voluntad de parte del gobierno de acoger la problemática de los trabajadores y en ese espíritu no entendemos de que por qué no se puede formalizar algo que se está diciendo verbalmente. Y los trabajadores que en la empresa SUB, cuando tú haces mención de la zona G viene de una empresa que también quebró, que es la STP, que es la del señor Gómez. Todos esos trabajadores, cuando pasaron a la empresa SUB, no fueron reconocidos ninguno de sus derechos que ellos tenían en la eventualidad
fueron mermadas sus remuneraciones y su metodología de trabajo. Ellos trabajaban turnos de mañana y turnos de tarde fijos. Cuando se ingresan a la empresa Subus, donde yo trabajo, aquí se opera turnos rotativos, entonces también se le cambió toda la dinámica de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente, cuando un trabajador se ve enfrentado a una situación así, queda totalmente desprotegido. Entonces, nosotros creemos que la oportunidad histórica que nosotros, y esto te lo voy a decir con esa propiedad, porque nunca en la empresa del Transantiago, todos los trabajadores se han unido solamente para enfrentar un objetivo, que es clarificar esta situación. Sí. Y yo creo que eso es lo que tiene complicado a la empresa, a la Boris, autoridad. ¿a qué hora es la reunión? La reunión es a las 10 y yo espero que no nos salgan con alguna cosa, porque yo te voy a decir públicamente, esta reunión no fue agendada por lo que sucedió el día de ayer. Esta reunión fue agendada la semana pasada porque todos los martes nos estábamos reuniendo. Sí. Por lo tanto, nosotros vamos a concurrir con el mejor espíritu. Y solamente una precisión, no es el ministro de Transporte, no está en la mesa. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se integre a la mesa. ¿Por qué? Porque necesitamos un personaje que tenga un poder resolutivo. La máxima autoridad, en definitiva. Y en definitivamente resolver y destrabar y que la ciudadanía nunca más se vea enfrentado a lo que sucedió el día de ayer. Boris, muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Seguiremos atentos, por supuesto, al tema durante esta jornada y los resultados de la reunión. Muchas gracias. Gracias a ti.